Saludamos como todos los lunes aquí en el estudio la doctora Silvia Portillo, patóloga y epidemióloga. Doctora, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Nos acompaña esta noche, agradecemos mucho que esté con nosotros aquí en el noticiero. La doctora Ivette Lorenzana es microbióloga y viróloga, es gerente también general de Laboratorios LSM. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, licenciado Melgar, un gran gusto saludarle, y a la doctora Portillo. Encantada, mucho gusto. Doctora, ¿cómo está la situación del COVID según lo que usted está recibiendo en el laboratorio? Bueno, lo que nosotros hemos notado desde la aparición, ¿verdad?, de la primera detección de la variante Delta a través de los ensayos de laboratorio, ha habido un incremento y se están detectando a diario, ¿verdad?, estas variantes. Al inicio que se empezó a hacer estos tipos de ensayos, se detectaban la variante, el virus que se llama salvaje, como le decimos nosotros en el laboratorio, o el original, el que no tiene estas mutaciones de las variantes. Luego empezamos a detectar gamma con más frecuencia, y ahora prácticamente lo que se está detectando es delta. Estos ensayos de laboratorio, doctora, que detectan esta variante Delta, ¿no pueden fallar o hay algún riesgo de que puedan fallar? Es que le voy a explicar. Lo que hace este ensayo, que es igual al PCR en tiempo real, con el cual hacemos el diagnóstico de este virus, que es por todo el mundo reconocido, es el estándar de oro. Esta tecnología es el método definitivo para decirle a una persona que tiene el RNA viral, ¿verdad?, que está contagiado con el virus. Esta misma tecnología se ha adaptado para detectar las mutaciones que son propias de cada variante. O sea, cada variante tiene la alfa, tiene sus mutaciones que son propias de esa variante, la gamma, la delta, etc. Entonces se hace el mismo ensayo y se detecta esta mutación. Ahora, se considera, ¿verdad?, es un ensayo comercial, ¿verdad?, que ha sido liberado para ser utilizado en los laboratorios, pero como un ensayo preliminar, como un tamizaje que le decimos nosotros, pero que tiene la misma sensibilidad y especificidad que un RT-PCR. O sea, que detectó la mutación ahí, es bastante seguro. ¿Qué es lo que en contraste hace la prueba de secuenciación genómica? Que definitivamente es como la lectura total de todo el genoma del virus. Entonces, ¿qué es lo que le da esa posibilidad de detectar otras mutaciones, por ejemplo, y hasta de descubrir una nueva variante a través de la secuenciación genómica, que es como que lea usted todo el material genético de ese virus en particular? Eso es lo que hace la secuenciación. O sea que ya tenemos estos resultados en el laboratorio que las autoridades no desconocen y que han enviado a Panamá, al Instituto Gorkas, que sí hace esta secuenciación genómica, como para ratificar la información, doctora, de la presencia de Delta en Honduras. Sí, porque según lo que entiendo, las autoridades de salud no pueden decir definitivamente hasta que no haya este ensayo confirmatorio. Sin embargo, al inicio, cuando ellos hicieron, que también estuvo en los medios, las primeras exploraciones de que se habían variantes en Honduras, ellos usaron esta misma metodología que yo le estoy platicando. O sea, usaron RT-PCR en tiempo real, ¿verdad?, para detectar que había circulación. Yo no sé si ustedes se recuerdan que al principio se lo dijeron, sabemos que hay variantes de preocupación en Honduras. Lo hicieron a través de esa metodología. Ahora estas metodologías han ido mejorando, ¿verdad?, las han ido perfeccionando, y se puede detectar y a definir que se encontró la mutación XYZ, que es propia de cada una de estas variantes. Entonces no pueden como oficialmente decir que que aquí en Honduras tenemos la variante XYZ hasta que no se haga secuenciación. El problema es que el tiempo avanza y no se toman las medidas que hasta el mismo director de la OMS ha dicho, que ante la presencia de las variantes hay que tomar medidas más estrictas, más exigentes,
O sea, por eso se llaman variantes de preocupación, porque hay que preocuparse y ocuparse. Pero entonces el tiempo va avanzando, avanzando y se está viendo el comportamiento del virus, el mayor contagio, mayor casos. Y hay muchas preguntas que son muy válidas, licenciado Melgar. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, tenemos que plantearnos estas preguntas y tener en cuenta también lo que ocurre en otros países. ¿Qué ha ocurrido en otros países cuando se confirma la presencia de Delta? Toman medidas de inmediato. Y ahorita pues sí, podemos decir, solo tenemos la preliminar, ¿verdad? A través de esta tecnología que es válida. Entonces habrá que tomar también medidas, no esperar a una confirmación y tampoco decirnos no se preocupen, aunque el nombre de la variante son de preocupación. Claro, claro. ¿Cómo no preocuparse? Es decir, el problema es que por no preocuparnos, como deberíamos de preocuparnos, no se toman las medidas en tiempo y forma. Doctora, y además de los ensayos de laboratorio a los que usted hace referencia, luego estamos viendo los síntomas que nos reportan los médicos, estos síntomas distintos al tradicional dolor de cuerpo, pérdida del olfato, pérdida del sentido del gusto, dolor de cabeza, ahora trastornos estomacales, problemas ya de la audición, entre otros. Hay también mucha secreción nasal, ojo con eso, son estos síntomas nuevos, diferentes al virus original, además que el reporte diario de las autoridades es de más contagios y más fallecidos. Aquí tengo el dato de estos últimos 3 días, sábado, domingo y lunes, porque ya no dan reporte ni sábado ni domingo, sino que el lunes dan el reporte de los 3 días. Se confirma la muerte de 121 personas, es decir, 40 el sábado, 40 el domingo y 40 hoy. Y nos reporta también este informe de aumento de positivos en El Paraíso, en Francisco Morazán, en Comayagua, en Lloro, que son los departamentos evidentemente más complicados. Entonces, los ensayos de laboratorio a los que usted hace referencia, doctora, estos síntomas distintos, más contagios, más fallecidos que nos reporta la autoridad, los casos que hay a nivel centroamericano, porque todo Centroamérica, desde México a Panamá, a excepción de Nicaragua y Honduras, todos los otros países han reportado la presencia de Delta. Y esto que usted hacía referencia también al caso de los niños, que estamos viendo también complicados con COVID. O sea, este escenario, ¿qué es lo que nos dice, verdad, doctora? Creo que como que todo es así. ¿Cómo puede usted refutar que algo no está aconteciendo si todas estas circunstancias confluyen a eso? Sí, es como querer cerrar los ojos o encerrar la cabeza, como dicen, en la arena, ¿verdad? Y no enterarse de lo que está sucediendo. Son varios indicadores, desde la presentación clínica, que es la que otros ya también han descrito, que es diferente en Delta, lo mayor número de contagios, o sea, los mismos datos de día a día, uno lo ve, que eran 1.000 casos, después eran 1.500 en un día, ¿verdad? Y ahora ya estamos hablando de 2.000 al día. Y esto trae como consecuencia que se está haciendo la misma estrategia como que si no pasara nada. Como que si esto no les indicara que hay que tomar acciones más estrictas. Hay varios países, que yo sé que ustedes también lo han oído, que ya están tomando medidas en los viajeros, ¿verdad? Están cerrando fronteras para ciertos países. Entonces, eso son medidas que solo las pueden tomar las autoridades. Uno puede darles el alerta porque esto siempre se ha dicho que debe ser un trabajo de todos. Todos debemos de aportar algo. Y esas luces tienen que servir para algo. Sí, definitivamente. Fíjese, por ejemplo, me dice producción que el lunes pasado, la autoridad, el boletín informativo de la Unidad de Vigilancia y la Salud reportó 95 fallecidos en 3 días, en sábado, domingo y lunes antepasado. Pero este sábado y este domingo y hoy lunes 121, estamos hablando de ¿qué? De 30, ¿no? Sí, exactamente, casi 26 más. Sí. 26 muertos más en 3 días, o sea,
los ensayos de laboratorio, los síntomas nuevos, más contagios, más fallecidos, en todo Centroamérica está, a excepción de Honduras y Nicaragua, oficialmente no ha sido reportado, en el resto de los países sí, y el caso de los niños, o sea, 5 indicadores que nos llaman, que nos deben de llamar evidentemente la preocupación, y no solo eso, sino que a tomar acciones. Doctora Portillo. Buenas noches, doctora, un gusto. Fíjese que me alegra muchísimo que usted esté aquí. Felicito al licenciado Melgar por invitarla para este tema específico, porque yo lo traía porque a mí lo que me tiene preocupada es que yo escuché desde la primera vez que usted estableció que ya era posible identificar la variante Delta por el PCR, ¿verdad? Que sabemos que es una prueba indiscutible, ¿verdad? En cuestiones de laboratorio, y de pronto yo me siento preocupada, pero por otras razones. Es porque de pronto también ha surgido la duda de que el hecho de que tenga que hacerse la secuenciación establezca como que esta prueba no es lo suficientemente sensible y específica. Entonces, yo realmente, usted ya lo explicó, y yo más bien esa parte la voy a como a saltar cuando me toque exponerla, porque ese era uno de los propósitos que traía yo hoy, explicar que hay que preocuparse, que la variante está. Lo que pasa es, como dice usted, OMS definió que tenía que ser secuenciado porque, por ejemplo, ya tenemos Delta Plus, que también fue detectado en India, ¿verdad? O también puede haber que hayan variantes autóctonas que se estén desarrollando por la falta de contención comunitaria que sabemos que existe en Honduras, ¿verdad? Que no tenemos contención adecuada. Entonces, pero me pareció muy interesante, y yo quiero que usted me dé su opinión, es con respecto a que yo vi en el boletín que voy a presentar, bueno, no solo voy a presentar el título, de OMS, que nosotros ya tenemos variante alfa, que la alfa es bien importante porque de esa salió Delta. Y también, y no aparecen las otras, y usted acaba de mencionar que ya habían encontrado gamma, que supuestamente gamma es muy importante porque su capacidad de transmisión es muy alta también, ¿verdad? Sí, pero de hecho la Secretaría de Salud sí lo había también hasta mostrado en unos mapas, donde reportaba que estaba alfa, ¿verdad? Y un poquito de beta y gamma. Eso sí ya se había reportado. En el reporte oficial, yo también vi el reporte oficial de la OMS, solo aparece alfa. No entiendo por qué. Entonces, no sé si es que esos no los hicieron por secuenciación y los hicieron tal vez por el PCR, y entonces no se los consideraron, ¿verdad? Yo creo que es importante no solamente también, doctora Portillo, saber hay o no hay, ¿verdad? Sino que es rastrear a esas personas que están positivas. También se tiene que saber cuánto es el porcentaje, la intensidad de la presencia de X o Y variante. O sea, en qué tanto la tenemos y qué tanto se propaga. Usted, ya lo habíamos hablado con el licenciado Melgar en otras ocasiones, en otros países le están diciendo el 30% de los casos son Delta. De repente ya Estados Unidos está reportando, 90% de los casos de ellos son Delta, ¿verdad? Lo van monitoreando en tiempo real también, ¿verdad? No sirve mucho unas muestras que tomaron tal vez hace un mes y medio, se han demorado más de 3 semanas, ya van a ser, de que las enviaron. Cuando vengan esos resultados, ya no son oportunos, pues ya perdieron el momento. Y también hay que seguir muestreando, hay que seguir. Entonces, estas técnicas vienen a ser una alternativa que tenemos mano, pues, que podemos hacer uso a nivel local. La otra cosa es que yo creo que a mí me pareció muy importante cuando usted hace unas semanas, más de 2 semanas, dijo, qué bueno que ya podemos tener acceso, aunque sea a nivel privado, de esta detección de Delta, porque realmente a quien le interesa saber si Delta anda o no circulando es al gestor, o sea, por lo que usted acaba de decir. Por ejemplo, Nueva Zelanda cerró el país hasta el 22, hasta el año 22, ¿verdad? O sea, está cerrando por más de 6 meses, 8 meses. Entonces, como usted lo acaba de mencionar, es importante que, bueno, si los médicos tienen sospecha, eso bueno, les va a ayudar porque van a entender por qué está cambiando la parte clínica. Pero al final de cuentas, el COVID es COVID. Y lo que sí tenemos que hacer entonces es que el gestor tiene que impulsar
toda una fuerte estrategia de contención y de seguimiento de estos casos. ¿Por qué? Porque si usted está diciéndole al clínico que ahí tiene un delta, inmediatamente tiene que encerrarlo, porque va a empezar a regarlo por todos lados. Cuando ahorita me mencionan, por ejemplo, que hay un caso en el que hay 7 contagiados en una familia, o en el Hospital del Tórax que vemos familias completas, eso ya a uno le suena ya raro, ya uno dice qué capacidad de diseminación, como que todos en esa familia se estuvieron besando o abrazando, ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? Y Delta tiene esa posibilidad. No se miraba antes. Sí, exactamente. No se miraban estos casos. Ahorita, por ejemplo, un caso de unos muchachos que fueron a una boda en México y vinieron contagiados. Y vienen contagiados de la variante Delta. Entonces, eso es un viajero, ¿verdad? Es un caso que se trajo al país, ¿verdad? Pero eso se va a diseminar en la comunidad, por lo que usted también dice. Sí. Y justamente de eso se trata, que Salud Pública pues intensifique sus campañas también de prevención, porque todos sabemos que aquí todo el mundo pues está relajado y la vida sigue como que si no hubiera pandemia. Sí. Entonces todo eso tiene que reforzarse desde todo punto de vista, y el rastreo de esos viajeros para que no se siga expandiendo más de lo que ya está. Pero justamente esos son los casos que deben de llamar a la reflexión. Una pregunta, doctora, de lo que ustedes han detectado, usted puede en este momento, digamos, especificar, aunque sean pocos casos, ¿verdad? Digamos, si esta variante Delta está solamente en el Distrito Central, donde sabemos que la pandemia está en su mejor momento, o usted ha detectado que en el país hay diferentes, ya sabemos que están alfa y todas estas que la secuenciaron, pero digamos, usted también lo ha percibido que hay en otros lugares, hay otras alfa, gamma, bueno, y delta, ¿verdad? Sí, el área de nosotros, de que nosotros tenemos recepción de pacientes es solo el Distrito Central, ¿verdad? Pero hay esta gente de esta boda, por ejemplo, habían también personas que habían ido de San Pedro Sula. Bueno. Y ahí también vinieron. Así va a estar entonces el asunto en San Pedro Sula, ¿verdad? Sí. Doctora, igual. Usted hace referencia, por ejemplo, a estos pacientes que se hicieron PCR y le apareció dentro del ensayo de laboratorio la variante Delta. Pero esta es gente que viajó por alguna razón y regresó al país con la variante Delta. Pero usted ha detectado esta variante en pacientes que no han viajado fuera del país y que sin embargo son contagiados por COVID aquí localmente, y resulta que es la variante Delta. Bueno, el caso de la niña que reportó el doctor Videa, que los papás también están contagiados, pero él pues tuvo la intuición y remitió solo el caso de la niña, pues, de suponerse que los papás contagiaron a la niña, ¿no? No habían viajado, según entendí yo al doctor Videa. Nosotros no tenemos mucha información más que la que el clínico refiere, que son los datos obligatorios que tiene que están en la ficha, que la doctora la conoce, la ficha, es lo que nosotros tenemos. ¿Y esto puede ocurrir también, doctora? No sé si ha tenido oportunidad, los pacientes refieren o no, si están vacunados o no. Sí, hay casos en vacunados. Sí, eso también es importante también comentarlo, con lo que usted preguntaba en el segmento anterior de la tercera... El refuerzo. Pues, es otra dosis o un refuerzo, como se le quiera llamar. Hay países que adoptaron esa medida, ¿verdad? Como Israel, Alemania, Francia, y a Estados Unidos el FDA lo aprobó para las personas inmunosuprimidas o que han recibido trasplantes y que por alguna razón tienen debilitado su sistema inmune. Ya aprobaron la tercera dosis, ¿verdad? O la dosis de refuerzo. Entonces, todas esas cosas son ante la presencia de la variante Delta. O sea, todo eso se considera antes de tomar una de estas decisiones. Fíjese, por ejemplo, un reporte de Newsweek de México, que lo compartíamos con usted el fin de semana, doctora Portilla, refiere a que al menos 1 millón de estadounidenses, al enterarse de esta situación de Delta, lo que está pasando en Israel y en otros países que ya comenzaron
con esta tercera dosis o dosis de refuerzo, al menos 1 millón de estadounidenses decidieron por sí mismos, o sea, de forma unilateral, irse y buscar esta tercera dosis. Y eso empujó de alguna manera también a los CDC, al CDC para autorizar este refuerzo, al menos en los adultos mayores con sistema inmune débil. Sí, ya son 3 millones los que ya contabiliza Estados Unidos que se ha puesto esa dosis de refuerzo, porque como allá es libre, ¿verdad? La gente va y se pone la dosis y no. Yo creo que uno siempre tiene que trabajar en base a la evidencia científica y lo que está publicado. Y tanto Pfizer, Moderna, incluso Sputnik, ha informado que ellos han visto que la inmunidad se va también declinando con el tiempo. Y aparentemente el tiempo mágico son 6 meses de los que ellos hablan. Y ellos mismos ya están proponiendo modificar también su formulación para tener un nuevo antígeno en la vacuna que incluya todas estas variantes y entonces tener una protección más amplia. Todavía eso no está en estudio, ¿verdad? Pero en eso deben de basarse todas las decisiones que se hagan. Pensar aquí en el país en una dosis de refuerzo, sobre todo para el personal de salud. O sea, ¿qué más quisiera yo que fuera posible lo más pronto posible? ¿Verdad? Pero indistintamente de eso, lo veo como complicado ahora porque falta más del 50% de la población siquiera con una dosis, ¿verdad? Tenemos un 10% de la población con 2 dosis, un 33% de la población con una dosis y un poco más del 50% sin ninguna dosis. Me refiero a la población meta, que es casi 7 millones de hondureños. Sí. Es que mire, yo creo que vamos a ver 2 cosas. Una es lo que dice la doctora Lorenzana, que en verdad estoy totalmente de acuerdo. Pero la otra es, ¿por qué razón no empiezan con todo el mundo de un solo a ponerle un refuerzo? Porque hay una estrategia epidemiológica de vacunar primero a los más vulnerables. Y entonces resulta ser que en este país todavía hay 55% total y absolutamente vulnerables, ¿verdad? Y no tenemos la suficiente cantidad ni la suficiente capacidad de velocidad para poder vacunar incluso a estos 33% que solo tiene una dosis. Entonces, ese es realmente el mayor pero, creo yo, ¿verdad? Entonces, ahora hay otras cosas también que mire, por ejemplo, yo recuerdo en noviembre, cuando ya AstraZeneca fue aprobada y salió después de las otras. Ellos dijeron, para diciembre del 21 tenemos ya el refuerzo, porque había estas variantes, la alfa. Entonces, yo creo que también hay que pensar en la búsqueda de la seguridad, que ellos lo van a confirmar con estudios. Muy bien. La variante alfa es la del Reino Unido, la beta, para los que andamos así un poco perdidos con ese, porque hay que recordarlo también, alfa es la del Reino Unido, beta es la de Sudáfrica, gamma es la de Brasil. Y las 3 de manera oficial en marzo de este año fueron confirmadas por la Secretaría de Salud, a falta de confirmar oficialmente la presencia de la variante Delta, y la que sigue la Delta Plus, y creo que está la Lambda, ¿verdad? Lambda, ¿verdad? Lambda. Sí, Lambda. Sí. Muy bien. Que la andina. Doctora, le agradecemos mucho. ¿Qué mensaje nos quisiera dejar, por favor, doctora Ivette Lorenzana? Bueno, que realmente esto sí es alarmante. Yo creo que todos los días que uno ve esto, antes de ponerse mejor, se está poniendo peor. Y entonces sí, el compromiso individual de estar con la doble mascarilla, el distanciamiento físico, eso realmente no puede ser solo vacuna y solo vacuna. Es vacuna y estas otras medidas. No aglomeraciones de personas, ¿verdad? Todo esto continúa y va a continuar mientras ahora se habla, licenciado, del 90% de la población tiene que estar vacunada para lograr la inmunidad comunitaria de rebaño por esto mismo de las variantes, porque entonces se necesita más, ¿verdad? Tener más cobertura, y está el caso también importantísimo que se debe ir pensando en vacunar a los niños, ¿verdad? Por lo menos de 12 años en adelante por el tema del regreso a las escuelas. Se tiene que pensar en los niños también. Así es. Son vulnerables definitivamente. Así es. Doctora, de nuevo muchas gracias, muy amable, muy gentil por acompañarnos.
Mucho gusto. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La doctora Ibel Lorenzana es microbióloga y viróloga que nos ha acompañado esta noche como hace mucho tiempo aquí en la pandemia. Pero qué Yo bueno tengo un profundo agradecimiento por la doctora Lorenzana, mira cómo nos apoyó. Bueno, siempre, pero particularmente en el tema de las brigadas médicas, aquí claro en el noticiero hoy mismo, con las pruebas rápidas, con las pruebas de antígeno. Por todo el país anduvimos ahí con esas pruebas rápidas y pruebas de antígenos que nos quedaban viendo mal y que nos decían que si nosotros aquí con el doctor Vidal teníamos negocios de antígenos. No, hombre, sí. Sí. Pero bueno, son parte de gajes del oficio, pero yo tengo mucho agradecimiento y el noticiero también con la doctora Lorenzana, además que una tremenda doctora, microbióloga y viróloga. Yo creo que aquí en la pandemia ha venido también a descubrir el valor que puede llegar a tener también el sector privado, porque ella con ellos se mueven de otra forma y tienen otras posibilidades, y entonces el tener esos kits de PCR que han podido identificar Delta, eso es valioso, es importante y apoyan a lo que está sucediendo en el país. Póngame en la gráfica con la pregunta de todos los lunes. En este caso es ¿realidad o ficción? Ya volvemos.